Las noticias se siguen acumulando y, como bien sabemos, los medios de comunicación occidentales siguen mintiendo, manipulando, tergiversando o, en el mejor de los casos, ocultando la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros una vez más con un nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. Los medios occidentales recientemente se volvieron absolutamente locos. Detenido en Rusia un periodista estadounidense, libertad de expresión, bueno, en fin, me imagino que vosotros a su vez os podréis imaginar muy bien cómo ha sido ese espectáculo lamentable de la hipocresía más rancia. Y ahora vamos a ver el porqué. En primer lugar, el periodista en cuestión, de nacionalidad en principio estadounidense, efectivamente ha sido detenido en Rusia, por lo visto en la ciudad de Yekaterinburgo, y se trataba de una operación del FSB, pues ya bastante planeada, y por lo visto, además, el periodista en cuestión ha sido detenido mientras estaba realizando los hechos de los que se le acusa, es decir, espiando para Estados Unidos. Además de comentar el caso en sí, me gustaría que viéramos diferencias razonables con el caso de otro periodista que además hemos comentado en este canal. Se llama Pablo González y lleva un año detenido en Polonia, es decir, dentro de las fronteras de la Unión Europea. Pero vamos por partes. En primer lugar, tras la detención del periodista, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, Estados Unidos dijo a sus ciudadanos que inmediatamente abandonaran Rusia, pero los periodistas no. Es decir, son perfectamente conscientes desde Estados Unidos de los riesgos que supone esta profesión, y claro está que tienen que seguir arriesgando sus vidas para poder brindarnos la mejor y la más veraz de las informaciones, o seguir espiando para Estados Unidos. Pronto lo sabremos. El caso es que dentro de la información más veraz está el último artículo, entiendo, del periodista detenido en cuestión, que vio la luz el día 28 de marzo y que trataba de cómo Rusia se estaba pues prácticamente plegando a las sanciones occidentales. Aquí lo tenemos, 28 de marzo, efectivamente, Wall Street Journal, titular: la economía de Rusia está comenzando a desmoronarse. Me imagino que cualquiera que haya seguido mínimamente la situación de Rusia con las sanciones occidentales sabe de sobra que la economía rusa no solo no se está desmoronando, sino que además está abriéndose a nuevos mercados, y tanto es así que recientemente, hoy mismo, Rusia acaba de aprobar cambios fundamentales dentro de su política exterior, aprobar de forma oficial. Y ahora una de las partes fundamentales de dicha política exterior son los así llamados países amigos o países aliados, que son pues la India, China, países de África, el mundo musulmán, es decir, todos aquellos a los que Rusia se dirigió en el momento en el que Occidente decidió imponer sanciones contra dicho país. Dentro de esa política exterior también se reconoce la amenaza existencial que supone Occidente, y muy particularmente Estados Unidos y su cultura antirrusa, para la supervivencia de Rusia y sobre todo de su pueblo. Esto no quiere decir que se reconozcan como enemigos, pues en dicha resolución no se hace para nada, es decir, ni la Unión Europea ni Occidente se están tomando ni como enemigos, ni tampoco Rusia va a establecer con ellos ningún tipo de rivalidad, pero sí reconoce que las acciones de dichos países pues ahora mismo suponen un peligro para Rusia, y se reserva el derecho de actuar para preservar la seguridad tanto de sus fronteras como, por supuesto, de su población, y también, cosa importante, de sus aliados. Pues bien,
Fijaos, si no han funcionado las sanciones como Occidente, me imagino, hubiera querido que funcionase, que Rusia ahora mismo no solo no está aislada, sino que está haciendo negocios con 2/3 de la población mundial, que vive en países no alineados con esta especie de club elitista occidental. Pues repito, China, la India, los países africanos, el mundo musulmán prácticamente al completo. Cada vez a los BRICS se quieren unir más países. Estamos hablando ya no solo de Irán, estamos hablando de Arabia Saudita, que es socio histórico de Estados Unidos y por lo tanto de Occidente. Es decir, lo que este hombre estaba haciendo en Rusia, aparte de lo que se le acusa, el tema de espionaje, pues era básicamente multiplicar la propaganda occidental, y tanto es así que, fijaos, su último titular corresponde absolutamente con lo que Estados Unidos como país dice a los medios de forma oficial, lo cual obviamente no constituye para nada motivo alguno para su detención. De hecho, tanto es así que desde Rusia ya se ha asegurado que no se tocará a ningún periodista y siempre y cuando se limite a ejercer su actividad periodística. Es más, creo que para nadie es ninguna sorpresa que hay a patadas corresponsales occidentales viviendo en el territorio ruso, informando desde allí, escribiendo titulares. Pues este señor en particular llevaba 6 años viviendo en Rusia. Pero bueno, también hay corresponsales de otros medios, ya sea españoles, estadounidenses, de otros países occidentales, que, bueno, están trabajando en Rusia y obviamente su relato no es para nada acorde a lo que a Moscú le hubiera encantado que escribieran. Y aún así, aún virtiendo toda esa tremenda, ingente cantidad de propaganda occidental dentro de Rusia, desde dentro de Rusia, están trabajando en condiciones de absoluta normalidad. O sea, ya hemos visto la actuación de Estados Unidos, el alarmismo, ya han enviado todo tipo de atención consular. Rusia, por cierto, diferencias razonables con cómo ha actuado la Unión Europea, o sea, Polonia. En el caso de Pablo González ya le ha brindado todo tipo de atención consular, es decir, ha facilitado el tema de la asistencia consular para que este señor tenga todos sus derechos absolutamente garantizados. Y después, en cuanto a qué estaba investigando allí, que es donde vienen precisamente las diferencias razonables con el caso de Pablo González, pues fijaos, si a Pablo González lo detuvieron hace 1 año en Polonia y todavía no han presentado ni acusación alguna, ni prueba exacta, ni nada, simplemente grabando refugiados e informando sobre la situación de los mismos. Se trataba entonces de los refugiados ucranianos. Pero bueno, ideológicamente a Polonia nunca le gustó demasiado. A este señor, reportan los propios medios occidentales, lo han pillado básicamente investigando y tratando de sacar la mayor cantidad de información posible, por un lado, sobre algunas empresas del complejo industrial militar de Rusia que se dedicaban a la producción de tanques, y por otro lado, sobre el PMC Wagner, que es el grupo militar privado ruso, directamente. Vamos, yo, si me apuras, el hecho de que Rusia lo haya sacado de allí prácticamente a rastras ha sido equivalente a salvarle la vida, puesto que si lo hubieran pillado los Wagner en las instalaciones de los Wagner, pues yo no sé exactamente qué hubiera pasado y en qué términos estaríamos hablando ahora mismo. Pero en lo que quiero que penséis es en la tremenda importancia de lo que supuestamente estaba investigando. No, bueno, se trataba sencillamente de comprobar un par de cosas sobre los tanques rusos. Vamos a ver, si mañana cualquier persona de origen y nacionalidad rusa va a investigar las mismas cosas, donde va a terminar es exactamente en el mismo sitio. No tiene nada que ver que el señor sea propagandista occidental o que venga de Occidente o que tenga nacionalidad estadounidense. Pensad en qué hubiera pasado
con esa persona en cualquiera de los países de la OTAN y muchísimo más en Estados Unidos. Bueno, de hecho no hace falta ni que los penséis. Coged el caso de Julian Assange, que a día de hoy, extraditado de Reino Unido a Estados Unidos, se enfrenta a nada más y nada menos que 175 añitos. Y a la propaganda occidental esto no le parece una tremendísima violación de derechos humanos. Bueno, pues han escrito un par de artículos y ahí se ha quedado la cosa. Sin embargo, que un supuesto espía estadounidense en Rusia, pillado infraganti, se enfrente a 20 años de cárcel, les parece un escándalo. Vamos a ver, si este señor estuviera investigando el complejo industrial militar o cualquiera de sus empresas de Estados Unidos, ahora mismo no estaría en prisión, vamos, estaría en algún lugar debatiéndose entre lo que es el Guantánamo y lo que es el más allá. Así de claro te lo digo. Y en cuanto al PMC Wagner, obviamente los medios occidentales no podían perderles la oportunidad de hacerle una pregunta sobre este tema a Yevgeny Prigozhin. Pregunta que os leo: publicamos una solicitud de los editores de The Daily Beast. Y la respuesta: buen día, mi nombre es Dan Leadenhall y soy periodista de The Daily Beast. Actualmente estoy investigando informes de que el reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ha sido detenido en Yekaterinburgo después de escribir sobre el PMC Wagner. ¿Prigozhin está al tanto de este arresto? Si es así, ¿por qué fue arrestado Gershkovich? Por favor, envíe cualquier comentario que desee hacerme a esta dirección. Os leo la respuesta de Yevgeny Prigozhin. Publicamos un comentario de Yevgeny Prigozhin. Estimado Dan, no estoy al tanto de la detención de Evan Gershkovich en Yekaterinburgo. Si quieres puedo revisar el sótano de tortura en mi casa para ver si él está allí. Entre los periodistas estadounidenses de los que conservo allí decenas, a primera vista no lo vi. Puedo, si lo desea, ver también las tumbas recientes de periodistas extranjeros en mi casa, en el terreno contiguo. Pero, si no me equivoco, tampoco lo enterramos allí. Este comentario, obviamente, Yevgeny Prigozhin lo ha hecho en tono jocoso, como diciendo: por favor, dejadme en paz de una vez por todas con esta información. Estoy demasiado ocupado con el tema de Artyomov, donde el PMC Wagner, os recuerdo, está avanzando ahora mismo con bastante rapidez, tanta como la situación lo permite. Y en cuanto a mi experiencia propia como corresponsal de guerra, trabajando desde hace meses sobre el terreno, puedo aseguraros que efectivamente esta es como una especie de norma no escrita que incluso seguimos los corresponsales de guerra. O sea, este señor tenía una acreditación para trabajar en Rusia, una acreditación que no era para nada de carácter militar, es decir, no podía acercarse ni a tiro de piedra a ningún tipo de instalaciones militares. Lo cual obviamente hizo, lo cual obviamente vulnera todas y cada una de las leyes, lo cual él obviamente lo sabía. Pero yendo a más, incluso los corresponsales de guerra acreditados, es decir, personas que tenemos permiso para estar tanto en el campo de batalla como en según qué instalaciones militares, o sea, personas que al final contamos, ¿no?, con ese sí pueden trabajar y sí somos conscientes de que ustedes están allí, pueden informar de lo que deseen por parte de la Federación de Rusia. No podemos grabar según qué cosas, pero no podemos grabar según qué cosas por el primer motivo de la seguridad de los civiles que viven en ese lugar, porque muchas veces nos ha pasado que hemos grabado en un sitio y después, porque a alguien le ha salido en cámara el no sé cuántos y se publicó, esto fue hace meses, pues había coincidencias extrañas de algunos lugares de carácter puramente civil que terminaban reventados a bombazos por el ejército de Ucrania. Yo sé que en Occidente esto nadie lo cuenta ni nadie lo dice, pero esto es una realidad, por un lado, y se trataba de objetivos puramente civiles, como os digo, hospitales, escuelas, jardines de infancia, en fin, mucho más cuando grabamos algún tipo
de objetivo de carácter civil recién construido, porque Ucrania tiene especial interés en reventar a bombazos todo lo que Rusia construya sobre el terreno. No le deja dormir, está visto. De modo que cuando yo personalmente, lo podéis ver en mis reportajes de hace meses, estuve grabando la construcción y cuando ya terminaron un hospital que construyeron en Lugansk, os dejo el enlace para que lo podáis ver, todo el que quiera comprobarlo, no podía situar el hospital en cuestión en el mapa, porque ya había llegadas en zonas cercanas y no se podía permitir que se localizara. O sea, una cosa tan básica como esa. Cuando grabé la construcción de puentes, igual. Cuando grabé las instalaciones de agua, bueno, no, unas en particular ya fueron reventadas, no por mí, sino antes, y por eso precisamente fui a grabarlas, y otras directamente no me dejaron grabarlas porque era demasiado estratégico el punto como para arriesgarse a que se pudiera ubicar en el mapa, y lo que estaba en juego era directamente el abastecimiento de agua de toda una ciudad como es Donetsk. Y eso por poner algunos ejemplos. Y hay mil millones de cosas que no podemos grabar, no porque a Rusia le apetezca censurarnos, sino por unas cosas que tienen que ver sobre todo con la seguridad de los civiles y con el sentido común más estricto, que en Occidente hace tiempo parece el menos común de los sentidos. Pues bien, este señor ha violado ese acuerdo que se tiene en el momento en el que te dan la acreditación. Y repito, la acreditación que tenía, hasta donde sabemos, es de carácter civil. Y para entrar en complejos militares industriales, obviamente, o acceder a ellos o a alguna información relacionada, obviamente lo que se tiene que hacer es solicitar permiso. No es imposible que te lo den, pueden hacerlo. Yo, grabé la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa, simplemente con mi acreditación militar de Zaporilla. Y ya, es posible. Lo que no se puede hacer es saltarte a la torera, ejemplo práctico. Si yo me hubiera plantado, y aún así tuve que hablar con los de seguridad, porque ellos no sabían si podía grabar, si no podía grabar, hasta que se aclararon con mi acreditación. Fin, después me dejaron tranquila entrevistando a los que trabajaban en la central. Otra cosa es que me hubieran pillado en plenas instalaciones de la central nuclear de Zaporilla, sin acreditación correspondiente, y pues poniendo ojitos y diciendo: he estado paseando sobre el terreno, aquí hay una instalación absolutamente estratégica en todos los sentidos, y yo pues aparecí al lado sencillamente por arte de magia. ¡Hombre, por favor! Y lo que me parece vergonzoso, no, lo siguiente son dos hechos en particular que tienen muchísima relación entre sí. En primer lugar, vaya cara dura hay que tener como para reconocer hasta ellos mismos, repito, los medios occidentales lo reconocieron, que lo que estaba grabando eran instalaciones de carácter absolutamente estratégico y militar, y además un grupo militar privado directamente, y aún así echarle en cara a Rusia el ir en contra de la libertad de expresión y libertad de prensa por los mismos hechos por los cuales en Estados Unidos el mismo señor muy probablemente hubiera terminado directamente desaparecido en algún cuartucho oscuro del Pentágono. Eso por un lado. Y por otro, hay que tener cuajo, pero cuajo, como Josep Borrell, escribir un tuit y, apoyar de todas las formas y maneras posibles al periodista en cuestión, preocupándose por su situación, y no mover ni medio dedo para sacar de la cárcel a Pablo González, que lleva allí un año sin acusación ni prueba alguna, simplemente por grabar refugiados ucranianos. Es que no hay derecho.